Bien, vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo vamos a suponer que tenemos esta planta, ¿de acuerdo? 1 sobre s, factor de s más 2. Y queremos error de posición 0, sobre pico menor a 5%, tiempo de asentamiento menor a 9 y queremos el tiempo de elevación tan pequeño como se pueda. Nos dan esas características. Empezaremos entonces con el error de posición, ¿de acuerdo? Que básicamente no se arregla usando el método del lugar de la raíz, hay que arreglarlo antes. Entonces establecemos nuestro sistema de control, nuestra realimentación unitaria y necesitamos escoger nuestro controlador de aquí basado en el error de posición que queremos inicialmente. Entonces, queremos error de posición 0. Eso significa, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, que GL, C por G, para tener error de posición 0 tiene que ser tipo 1. Entonces revisamos que G es esto, ¿de acuerdo? Y miramos qué controlador puede ser el más simple posible que pueda usarse para tener el error de posición 0. Pues como G, la planta, ya es tipo 1, entonces podríamos decir que nuestro controlador más simple sería una constante, es decir, un control proporcional, ya que C, que sería esta constante, por G sería tipo 1. ¿De acuerdo? Esa es la forma de decidir qué controlador me sirve basado en el error de posición, en el error de estado estacionario que quiero. En este caso es error de posición igual a 0. ¿De acuerdo? Bien. Entonces hemos establecido que el controlador que queremos es un control proporcional y eso nos hace error de posición igual a 0. Entonces ya hemos cumplido, digamos, con darle las herramientas al controlador para cumplir la primera característica. Si después de hacer todo esto no logramos encontrar una constante K sub P que cumpla todo lo demás, tendremos que volver a empezar, seleccionar otro controlador que también tenga error de posición 0, pero que me dé más opciones para cumplir las demás condiciones. Es decir, es un proceso iterativo en todo sentido, con varios loops o varios lazos de iteración. Bien, ahora continuemos y empecemos con el sobrepico. Entonces, sobrepico. Nos piden sobrepico de 5%. Si hiciéramos todos los cálculos, encontraríamos entonces que un sobrepico de 5% equivale más o menos a un zeta de 0,7. ¿De acuerdo? Y haciendo el coseno, la relación de coseno, ya que el coseno teta es igual a zeta, encontraríamos que aproximadamente un zeta de 0,7 es 45 grados. Esto ya lo habíamos nombrado. Entonces, un sobrepico menor a 5% tiene que ver con ángulos menores a 45 grados. Entonces establezco que mi región de diseño para el sobrepico es esta de acá. ¿De acuerdo? Con líneas que están en 45 grados. Todas estas tendrían el mismo sobrepico de 5%. Y todo lo que está dentro tendrá sobrepico menor a 5%. Entonces, primera parte de la región de diseño. Segunda parte de la región de diseño es el tiempo de asentamiento. Tenemos un tiempo de asentamiento que queremos menor o igual a 9 segundos. Utilizamos nuestra aproximación, que la parte real sería 4.5 sobre TS, sobre el tiempo de asentamiento, es decir, 4.5 sobre 9 y me da menos 0.5. Entonces, todos estos, si los polos estuvieran ubicados sobre esta línea, todos tendrían más o menos el mismo tiempo de asentamiento, que serían 9 segundos. Si pongo los polos más a la izquierda, entonces dentro de esta región tendrían un tiempo de asentamiento menor de 9 segundos. ¿De acuerdo? Entonces esta es mi segunda región, en este caso para el settling time. Para el tiempo de elevación solamente me dijeron lo más pequeño posible, entonces eso lo haremos al final y serán con los radios. ¿De acuerdo? El radio más alejado me dará el tiempo de elevación más pequeño. Bien, entonces por ahora tengo dos. Serían el sobrepico, que son ángulos menores a 45, y el settling time, que son polos con parte real, que sea más negativa que menos 0.5, ¿de acuerdo? De aquí hacia la izquierda. Entonces hacemos la intersección entre esas dos regiones y me da que esta es mi región posible, ¿de acuerdo? Esta es la región que yo puedo definir como la región posible. Bien, ahora tengo que dibujar el lugar de las raíces sobre esa región. ¿Cuál es mi lugar de las raíces? Pues la ecuación característica es 1 más C por G. Entonces, mi constante de controlador K sub P por G.
Esto entonces me lleva a decir que si despejo GDS, me queda GDS igual a menos 1 sobre KP. Y el GDS pues es la planta, es 1 sobre S factor de S más 2. A esta función, ¿cierto? Es a quien le debo graficar en lugar de las raíces. Bien. Entonces grafico en lugar de las raíces de esta función. Esa la vamos a graficar en MATLAB. Entonces vamos a nuestra función aquí en MATLAB. Y entonces decimos que G es igual a 1 sobre S por S más 2. Hacemos el root locus de esta función. Y encontramos que es este de acá. ¿De acuerdo? Parte de los polos de lazo abierto, que son S factor de S más 2, entonces es 0 y menos 2. Como es un nodo de segundo orden sin ceros, se juntan en la mitad, es decir, en menos 1, y se separan. A medida que aumento K positivos, entonces esto va aumentando, se va acercando al menos 1 y luego se aleja en la parte de los complejos. De los complejos y serán complejos conjugados. ¿De acuerdo? Bien, entonces hago mi primer análisis y es: ¿existen valores de K sub P que hagan el sistema estable? Es decir, primero tengo que definir la región para estabilidad. Entonces podemos volver aquí. Bien, entonces aquí remarcamos esa región. La región estable pues es el semiplano izquierdo. Entonces por aquí resalto todo el semiplano izquierdo. Y la pregunta es: ¿existen valores de K sub P que hagan el sistema estable? Pues bueno, en lugar de las raíces nos dan la respuesta, ¿cierto? Y es que a medida que aumento K sub P, con K sub P igual a 0, que es sin realimentación, el sistema no es estable, ¿cierto? Porque tiene un polo aquí en el origen y el otro aquí en menos 2, pero no es vivo estable por este de acá. Pero a medida que aumento K sub P, los polos empiezan a meterse todos dentro de la región. Por lo tanto, ¿de acuerdo? Un valor de K sub P mayor o igual a 0 me asegura la estabilidad del sistema. ¿De acuerdo? Básicamente nosotros podríamos reemplazar aquí en el origen, decir, usando esta ecuación, cuál es el valor de K sub P que me llevan los polos aquí a este origen. ¿De acuerdo? Entonces sería el valor absoluto de GDS igual a menos 1 sobre K sub P. Con S igual a 0, entonces esta parte de aquí abajo es 0, por lo tanto el KP 0, ¿de acuerdo? Me lleva los valores aquí, pero bueno, ya lo sabíamos por el dibujo. Entonces, K sub P mayor que 0 me sirve para estabilidad. K sub P igual a 0 no, porque no habría lazo cerrado y además la planta, el polo estaría en el origen siendo inestable, siendo no vivo estable. Bueno, luego la pregunta es, bueno, tengo que dibujar la región de diseño. Entonces vamos a mirar cómo dibujamos la región de diseño. Ya la tenemos dibujada en las diapositivas, pero vamos a dibujarlas en MATLAB. Entonces, tengo aquí preparado una parte del ejercicio. Bien, entonces lo primero de este código es dibujar el lugar de las raíces. Entonces lo podemos dibujar con esta parte de aquí, que ya lo habíamos hecho. Tenemos este lugar de las raíces. Y ahora tenemos las opciones y la congelamos para poder dibujar sobre ello. Vamos a mirar cómo MATLAB nos puede ayudar a definir las regiones, la región de diseño. El comando sgrid, entonces cuando lo ejecutamos, nos dibuja una serie de líneas que tienen que ver con los radios, que sería el tiempo de elevación, y con el zeta. Incluso aquí me dibuja líneas que tienen ángulo, que no me dibuja los ángulos, me dibuja de una vez el zeta. 0.76, 0.64, 0.5, ¿de acuerdo? Y esto me da una sensación de cómo serían las regiones de diseño. No me dibuja líneas verticales, que serían el tiempo de asentamiento. Bien, pero no quiero tener todas esas líneas, quiero tener exactamente el zeta que yo quiero dibujado. Entonces utilizo el comando, pero le doy argumentos que serían: el primero sería el zeta. Entonces en este caso queremos, para un sobrepico de 5%, queremos zeta de 0.7 aproximadamente. Y el omega n también tenemos que dárselo obligatoriamente. Le damos, como no estamos definiendo un tiempo de elevación, vamos a darle cualquiera por ahora.
Lo importante es darle los dos argumentos. Entonces ya me dibuja los dos. Un radio de 2 para el tiempo de elevación, pero pues no lo estamos usando ahorita. Y lo que más me interesa es el zeta, que es este 0,7 de acá. ¿De acuerdo? Son líneas de 45 grados. Bueno. Él no nos dibuja líneas verticales para el tiempo de asentamiento, pero podemos hacer un truco para poderla tener presente. Y es, por ejemplo, sabemos que para el tiempo de asentamiento de 9 segundos nos corresponde una línea vertical en menos 0,5. Entonces dibujo una línea, ¿cierto? Que tenga parte real menos 0,5 siempre y parte imaginaria, bueno, ciertos valores. Como MATLAB los une con líneas rectas, entonces le puse estos valores a la parte imaginaria. Le puse 3 puntos. Básicamente estoy definiendo la línea con 3 puntos. El primer punto sería menos 0,5 menos 1,5i. El segundo punto sería menos 0,5 más 0i, ya que voy aumentando de 1,5 en 1,5. Y el último punto sería menos 0,5 más 1,5i. Entonces uno de esos 3 puntos y creo la línea recta. Entonces si lo dibujo encima, entonces me queda esta línea recta. Ok, entonces ya tengo las líneas para el sobrepico y la línea para el tiempo de asentamiento. ¿De acuerdo? Volvemos aquí a la diapositiva, las diapositivas, y tenemos entonces nuestra región de diseño. ¿Verdad? Entonces, esto que está aquí sombreado, entonces es nuestra intersección entre tiempo de asentamiento y sobrepico, que tiene que ver con el zeta y el ángulo. Entonces, ¿puedo escoger polos ahí adentro? Esa es la pregunta. Entonces, ¿existen valores de K sub P que me cumplan con esos dos requerimientos? Pues como si hay valores dentro de la región de diseño, miren la azul y la verde, entonces decimos sí hay opciones, o sea, sí hay solución. Si no hubiera solución, tengo que ir a cambiar el controlador y buscar un controlador que haga que las líneas del root locus entren a la región de diseño, ya que la región de diseño ya es fija, ¿no? Bien, luego la siguiente pregunta es, bueno, ¿a partir de qué puntos, a partir de qué valores de K sub P empiezo a cumplir? Entonces lo puedo hacer región por región. Y recuerden, para encontrar los valores de K sub P que llegan a cierto punto en el plano complejo, tengo que usar esta ecuación. Ya escrita con nuestra función que es la planta, sería esta. Entonces, empezaríamos, por ejemplo, con el tiempo de asentamiento. Entonces es la línea roja de aquí. Entonces, a medida que aumento K sub P, este punto azul va entrando, este punto verde va entrando, ¿cierto? Se van viniendo hacia este centro. Estos no cumplen, por lo tanto, aunque escoja polos acá, habría polos acá que sí cumplen y estos que no cumplen. Entonces seguiría aumentando K sub P y a partir de este punto, que es el menos 0,5, empezaría a cumplir. ¿De acuerdo? Por eso este punto es importante y está remarcado aquí. A partir de este punto cumple el tiempo de asentamiento. Después de allí siempre se cumple, no se vuelve a salir. Si se volviera a salir, entonces ese otro punto sería también de interés porque no podría pasar de allí. ¿De acuerdo? Pero por ahora solo hay un punto. A partir de aquí el sistema ya cumple con el tiempo de asentamiento, aunque después no va a cumplir sobre pico, pero ya vamos para allá. Entonces ese punto es el punto 0,5 menos 0,5 y me sirve para cumplir el tiempo de asentamiento. Entonces evalúo en esta función con s igual a menos 0,5 para saber qué valor de K sub P llega hasta allí. Claro, entonces tenemos 2 menos 0,5 da 1,5 por menos 0,5 me da entonces 0,75 negativos. Entonces Kp igual a 0,75 es la solución de esta ecuación de aquí arriba. Es decir, un Kp de 0,75 pone un polo aquí, el otro lo pondrá equidistante, es decir, lo pondrá aquí. ¿De acuerdo? Porque siempre son dos polos porque es una función de segundo orden. Entonces, para cumplir un tiempo de asentamiento menor o igual a 9 segundos, necesitaría un Kp mayor o igual a 0,75. Ahí entrarán los polos dentro de esta región. Bien. Para sobrepico, bueno, para sobrepico este punto no es el interesante. Para el sobrepico
La idea es que no debo salir de esta región definida por estos ángulos de 45 grados. Entonces este punto y este punto son los puntos importantes. No debo pasar de allí. Es decir, K sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando y después de cierto valor ya no cumple. Tendrá que ser menor o igual a cierto valor. Entonces vamos para allá. Puedo evaluar la función en este punto o este punto, da igual. Aquí estará evaluada en -1 menos J1. ¿Cómo sé que ese punto es -1 menos J1? Pues realmente el centro de este punto aquí donde se encuentran los dos polos es el -1, ¿de acuerdo? Y como esto tiene 45 grados, pues al formar 45 grados aquí, pues esta parte tendrá que ser menos J. O lo mismo, esta parte tendrá que ser J, ¿de acuerdo? Entonces, -1 más J es este punto, o -1 menos J es este punto. Entonces, evalúo esta función para saber con qué valor de K sub P llego allí. Entonces, S igual a -1 menos J, lo evalúo acá y me resulta que un Kp igual a 2 de resolver esta ecuación. Claro, con Kp igual a 2 llego aquí. Si sigo aumentando me salgo. Entonces, Kp menor o igual a 2 será la condición para cumplir un sobrepico menor al 5%. Ok, entonces ya tengo dos. Tengo que Kp tiene que ser mayor o igual a 0,75 aquí para cumplir tiempo de asentamiento, y que Kp tiene que ser menor o igual a 2 para cumplir sobrepico. Además recuerden que para estabilidad tengo otra tercera que es Kp tiene que ser mayor que 0. Hago una intersección entre Kp mayor que 0, Kp mayor que 0,75 y Kp menor o igual que 2 y pues nos quedan, cierto que para cumplir todo, incluso estabilidad, me sirve entre 0,75 y 2. ¿De acuerdo? Entonces, esta región de K sub P me define polos aquí. ¿De acuerdo? Claro, cuando escojo uno aquí aparece uno aquí, porque son dos. Cuando escojo uno aquí me aparece uno acá. Bien. Entonces, Kp tiene que estar entre 0,75 y 2. Esa es, digamos, mi respuesta. ¿Cuál de todas? Bueno, tenemos otra condición que me dice que el tiempo de elevación tiene que ser el más pequeño posible. Bueno, eso se hace con el radio más grande posible. Recuerden que es el omega n. Entonces, el polo que esté radialmente más alejado del origen tendrá el tiempo de elevación más pequeño. Bueno, aquí por la estructura del sistema parece que los polos más alejados del origen son estos de aquí. ¿De acuerdo? Estos pues podría ser, pero cada vez que escojo uno aquí, escojo uno acá. Entonces este tal vez no cumpliría, aunque su, llamémoslo, centro de gravedad podría ser este, es decir, está entre sí y no. Pero definitivamente parece que estos sí están más alejados. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a comparar los valores de las respuestas, los valores de estos parámetros que nos dan las respuestas al paso para el inferior y para el superior. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a definir la respuesta al paso para Kp 0,75, la respuesta al paso para Kp igual a 2, a ver cómo está el sistema, a ver si en sus extremos, que sería este extremo y este extremo, el sistema funciona bien. Y de una vez veremos si el tiempo de elevación, dónde el tiempo de elevación es más pequeño. Bien, eso entonces se puede hacer en MATLAB. Entonces, por ejemplo, escogemos Kp igual a 0,75 y calculamos GO, llamémosla GO 0,75. ¿De acuerdo? Hacemos el lazo cerrado y nos queda esta función. También hacemos entonces un Kp igual a 2 y llamamos el GO, llamémoslo el GO2 entonces, de ese Kp. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestras dos funciones, hacemos la respuesta al paso de las dos. Lo hacemos en otra figura porque tenemos el paso, el locus ahí dibujado. Y nos da esto. Verificamos todos
las características del sistema. Entonces, el sobrepico, el tiempo de asentamiento y el tiempo de elevación. Y verificamos sus valores. ¿De acuerdo? Para comparar. Bien, esta misma gráfica ya la he puesto aquí en las diapositivas. Entonces, volvamos acá. Y tenemos estos resultados. Entonces, la respuesta con KP075 es la azul. Tenemos un tiempo de asentamiento de 8,064 segundos menor a 9, es decir, cumplimos. Recuerden que este es el límite inferior para cumplir el tiempo de asentamiento. Y tenemos un tiempo de elevación de 4,78. No hay sobrepico. Es un sistema sobreamortiguado. Que es este de aquí, que tiene polos en menos 0,5 y 1,5. Entonces recuerden que es el polo aquí en menos 0,5 y en menos 1,5. Cuando escogemos uno acá, escogemos uno acá. Bien. Luego tendremos el siguiente sistema, que es escoger un polo acá y obviamente su complejo conjugado, que es con el valor de K sub P igual a 2. Entonces con K sub P igual a 2 tenemos la función esta que está en rojo y tiene un tiempo de asentamiento de 4,2, claro, es mucho más rápido porque está mucho más a la izquierda comparado con el 8,64. Tiene sobrepico y el sobrepico nos da 4,32. Entonces hemos escogido aquí justamente sobre el 0,7 y como usamos valores aproximados nos dio 4,32. Sigue cumpliendo, porque es menor a 5%. Y tenemos un tiempo de elevación de 1,52. Se redujo el tiempo de elevación. Entonces definitivamente sí. Al alejarnos de esta manera, estos polos que están por acá tienen un tiempo de asentamiento menor. ¿De acuerdo? Bien, esos son los dos límites. En ambos límites cumplimos. Esta segunda función de Kp igual a 2 tiene polos complejos conjugados en menos 1 más J1, como lo habíamos advertido al escogerlos acá y acá. Bien. Entonces podemos básicamente escoger dentro de todas estas opciones, dentro de 0,75 y 2, podemos escoger la que tenga mejor tiempo de elevación. Entonces uno diría, podríamos escoger con Kp igual a 2. Bien, sí, en teoría podríamos escoger el Kp igual a 2 que nos lleva los polos acá, aunque estemos en la frontera. ¿Qué sucede? En teoría sí, pero lo que pasa es que cuando vayamos a la práctica, nuestra planta, seguramente los números de la planta, 1 sobre ese factor de S más 2, no son exactamente los que tenemos identificados en el modelo, es decir, esos números son aproximados. Por lo tanto, es posible que cuando lleguemos a la práctica, entonces nos desviemos, para bien o para mal. Es decir, pueda que pongamos Kp igual a 2 y nos dé más sobrepico cuando lo implementemos, o nos dé menos sobrepico, depende de la implementación. Conclusión. Aquí podemos escoger los valores iniciales que serían los buenos candidatos, unos buenos candidatos. Pero en la implementación haremos la sintonización final. Cuando lleguemos allá podremos escoger el valor de K sub P que realmente nos cumple. Pero por lo menos ya hemos disminuido las opciones de los K sub P y el problema está más definido, ¿de acuerdo? Entonces, la última palabra la tiene la implementación. Bien, solo falta entonces agregar que es un método aproximado, que en lugar de la raíz es un método aproximado e iterativo, y que los valores que escogemos acá pueda que cumplan o no, incluso en la teoría. Es decir, pudo habernos salido que al escoger este punto aquí no nos pasáramos, no cumpliéramos el sobrepico. ¿De acuerdo? En este caso no nos sucedió porque justamente la función de lazo cerrado es una función de segundo orden sin ceros. Y casi todas las aproximaciones que usamos se hallaron basadas en estas funciones de segundo orden sin ceros. Claro, si el sistema tiene ceros o es más alto orden, las aproximaciones empiezan a no ser tan buenas. Y entonces, a pesar de que escojamos puntos dentro de la región, podríamos no cumplir. Incluso lo contrario, podríamos escoger a veces puntos fuera de la región que sí cumplen.
Ese es el problema de la aproximación de este método. O sea, es un método aproximado e iterativo. Vamos a intentar aprender algunas reglas por lo menos bastante conocidas, que es cuando se agregan ceros, que se puede afectar el sobrepico, y vamos a tratar de ver cómo solventar ese problema. ¿De acuerdo? Pero básicamente el método tenemos que ser conscientes de que es aproximado. Es una aproximación nada más. Y trataremos de escoger los polos que mejor resultado nos den en la teoría para luego tener que afinarlos en la práctica.